Sigue en su orden el diputado Torello y luego el diputado Preto. Y estaríamos prácticamente agotando la lista de oradores. Gracias, señor presidente. Bueno, venimos hace 45 años que tenemos la misma ley. La realidad que la Argentina está necesitando una ley nueva para poder hacer que los productores liberen sus potencialidades. Acá hubo muchos consensos que se lograron desde el año pasado hasta este año en toda la cadena de la semilla, industria, productores, técnicas, semilleros, y esos consensos se trajeron hasta acá. Y también se trajeron disensos, y esos disensos nos pidieron a todos, Frente Renovador, PJ Federal, y nos pidieron que por favor nos pongamos de acuerdo en esos disensos y que lo que sacáramos de esos disensos ellos iban a aceptarlo. Indudablemente, una vez que los disensos quedan acá adentro, hay presiones, como dijo el diputado Solá, hay presiones, como dijeron varios. La realidad es que la responsabilidad es nuestra. No podemos decir que hay presiones hacia un lado o hacia el otro. Nos pidieron que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como diputados y tengamos esta ley que tanto necesita la Argentina. 45 años. Desde el 2003, que están las cadenas, que se han puesto las cadenas a trabajar en esto. 15 años. 15 años y no tenemos ley. Y yo escuché acá del diputado Basterra hablar de voluntad. Y escuché del diputado Bailo hablar de voluntad. Y escuché de mucha voluntad. De lo que no veo que tenemos mucha voluntad, pero no tenemos la ley. Y nosotros con voluntad no vamos a ir a ningún lado. La verdad que a mí me parece que nosotros deberíamos estar asumiendo nuestra propia responsabilidad y llevar adelante esto. Hoy estamos sacando un dictamen. Ese dictamen tenemos una semana y hago un pedido a que podamos juntarnos durante la semana para que ese dictamen lo puedan acompañar y que podamos llevar esto al recinto con el acuerdo de todos los actores. Porque esta ley no es una ley de alguien, es una ley de la Argentina, es una ley que necesitamos. Yo no le digo desesperadamente, pero sí la necesitamos, lo dijo hoy el diputado preopinante. Estamos a años luz de los demás países, hemos perdido una oportunidad histórica en esto de que si la ley sí, si la ley no, venimos discutiendo hace muchísimo tiempo. La realidad que, por ejemplo, el tema de algodón, Brasil produce el doble de fibra que nosotros y estamos con variedades de hace 14 años. La realidad que es como, parece chiste que no querramos avanzar en esto, a defender a un sector que es el sector productor. Acá de la Argentina, de los productores, se acuerdan cuando hay sequía, porque explota el país. Y la realidad es que esto de que me gusta esta ley, que me gusta aquella, yo creo que esta ley, que es una ley, un proyecto en realidad, que se ha charlado bastante, se ha consensuado mucho, todos lo han dicho. La verdad que no avanzar en esto y llevarlo al recinto y votarlo favorablemente, me parece que habla muy mal de nosotros. Y me hago cargo de la parte que me corresponde de no haber podido por ahí convencer a la oposición de que nos acompañe en esto. Las compañías locales, ahí volvieron a hablar del artículo 10. Nosotros hoy, si no modificamos esta ley que tenemos, acá han hablado contra multinacionales, han hablado permanentemente contra eso. Le estamos haciendo el juego hoy si no modificamos esta ley. Los que están cobrando esto son justamente las multinacionales. Nuestras empresas, que hay muchas, lo hacen, prácticamente lo hacen porque es un arte, porque es algo que quiere, como Klein, como Buck. Y eso estamos hablando de la parte de trigo y soja. Pero la realidad es que si nosotros no tenemos una nueva ley para despegar en todo lo que son las economías regionales, maní, poroto, algodón, estamos en unos graves problemas. Don Mario, por ejemplo, le doy un ejemplo, es una empresa nacional que empezó con productores. Se fue a poner ¿cómo se llaman estos? Los marcadores moleculares, se los fue a poner a Brasil. Si nosotros hubiéramos tenido una ley de semillas, ellos estaban acá generando trabajo. Con el solo hecho, y yo estoy en el ambiente, con el solo hecho de decir que iba a haber una ley de semillas, hay un montón de empresas extranjeras que ya están mirando acá.
Entonces, la realidad es que yo todavía sigo sin entender cuál es la discusión que dan política permanentemente de algo que es absolutamente necesario. Nosotros con esto no solamente perjudicamos a la producción nacional, sino que perjudicamos a los pobres productores, a los de menos recursos, que son los que más necesitan esto. La realidad que por primera vez en muchísimos años, después de haber liberado al campo de derecho de exportación, de arroz y qué sé yo, este año hoy tenemos más superficie de otros cultivos que de soja, que acá tanto se ha denostado y que tantos hablaron hoy de los cultivos. Y la verdad que lo último que quiero leer en este aspecto es una nota del INTA, que yo le pedí que me hiciera un resumen muy chico de qué es lo que necesita el INTA y qué significa la ley de semillas. El INTA hoy es el primer obtentor de variedades en la Argentina, tiene registradas 1.300. El segundo jugador, el que lo sigue, tiene 500. Pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las 5 o 6 especies más grandes, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos de las economías regionales que sostienen la investigación en los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética. Esta es una cosa absolutamente importante por la cual necesitamos esta ley. Y no tiene que ver con la soja y con lo que han focalizado hoy en empresas multinacionales. Como paradoja de lo que significa para nosotros hoy el mejoramiento vegetal, el 90% de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas 1.000 variedades, solo 6 o 7 están en Brasil y en el resto de Sudamérica y América, y nos generan el 90% de los ingresos. Eso significa una enorme asimetría y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, es todo lo que hoy se captura en valor a través del mejoramiento. Estamos no beneficiando al INTA, estamos no beneficiando a nuestras empresas nacionales y sí a las transnacionales. Y por último, con el maní, el 95% de la producción de maní se sostiene en una sola variedad, que es un peligro y un negocio para el país de más de 1.000 millones de dólares. Eso es una economía regional. Y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. Sin esta ley no lo vamos a lograr, por eso les pido a la oposición que podamos charlar durante toda esta semana y días que nos quedan para ver si podemos acompañar y realmente llevar esto al recinto el miércoles que viene. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Torello.